Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, quedan 4 días prácticamente de campaña, luego viene el silencio de la veda, que va a ser interrumpido seguramente por las redes sociales. Yo no sé hasta qué punto ya tiene importancia ese silencio de la veda, ya que... ¿Sabes una cosa? Sí. He estado pensando estos días en eso. A ver... Por supuesto que las redes perforan no solamente esta pauta, sino muchas otras. Pero el ritual público de la veda, el que en el espacio público, aquel que quiera, pueda caminar sin estruendo, sin actividad político-proselitista, me parece tan saludable, tan saludable. Tú sabes que no en todas las democracias, nosotros tendemos a naturalizar que los rituales de nuestra democracia son de todo el mundo, y no es así. Hay vedas en muchas democracias, pero en otras no. Y yo creo que más allá de que, las redes perforan la veda, es tan importante la veda. Es tan importante que el ruido se aplaque, sí, que el ciudadano tenga un espacio para la reflexión, que yo la reivindico, la sigo reivindicando aún en este contexto. Sí, es absolutamente compartible, digamos, la argumentación que das para explicar eso, que seguramente no va a existir como en otros años, sobre todo tomando en cuenta que las redes sociales ya tienen mucho más adherentes que en las últimas elecciones, pero de cualquier manera, eso que tú decías, ¿no?, la posibilidad del momento de la meditación, del tomar distancia un poquito del fervor o la pasión, si es que ha existido pasión en esta campaña electoral, es bueno. Nos va a hacer sentir mejor de pronto y más seguros en el momento de votar o de elegir a cualquiera de los candidatos o partidos que están participando. 4 días, no deberíamos esperar nada especial, ¿no?, sino la ratificación de posiciones de cada uno de los grandes candidatos. Es una elección especial en el sentido de que muchos señalan que es una elección legislativa, parlamentaria, por sobre una elección presidencial. Todo el mundo está aguardando y pronostica una segunda vuelta en el mes de noviembre. Pues siempre cabe un margen para la sorpresa. Pero de cualquier manera, esta elección tiene esa característica, me parece. Sin duda. Yo por motivos de oficio estoy en comunicación permanente con los técnicos de las encuestadoras, con los directores de las encuestadoras, y lo que me dicen es algo convergente, con mayor o menor énfasis. Incluso lo han dicho públicamente. Hay un estado de fluidez política muy grande en ese margen de 15-20% de electores, que es muy heterogéneo, sí, más heterogéneo que en otras oportunidades, pero que no tiene su voto definido, totalmente definido. ¿Esto qué quiere decir? En Uruguay hay un 80% que tiene un voto partidario, que ya desde hace muchos meses, pasara lo que pasara, ya tenían definido su rumbo. Pero en esta elección hay un grupo que puede ser medido de distintas formas, que estará entre el 15 y el 20%, que no emerge como intención de voto clara a la primera pregunta, en donde hay indecisos tradicionales, gente con poca vocación política, con poco conocimiento político, generalmente de sectores populares, pero donde también, más que en otras oportunidades, hay descontentos, enojados, dudosos radicales que están haciendo itinerarios que en pasadas elecciones no se hacía. Por ejemplo, dudosos que en este último mes de octubre pueden pasar, del Partido Nacional al Frente Amplio y viceversa. Por ejemplo, gente que no va a votar al Frente Amplio, pero que, a diferencia de lo que ocurría en elecciones anteriores, puede votar a un partido tradicional. Sí. Cosa que, por ejemplo, hasta el 2009, quien pasaba al Frente Amplio no volvía a un partido tradicional.
o derivaba hacia un partido menor o votaba en blanco. Bueno, ahora hay hay retornos de ese tipo. Entonces, esto le da a ese 15-20% una fluidez política muy grande, que en el marco de una elección en donde hay dos mitades tan paritarias, tan parejas, realmente, como se ha dicho, en esta semana puede haber cambios, cosa que en otras oportunidades eso no estaba en lo previsto, pero puede haber cambios, y eso genera, bueno, una lógica preocupación en las encuestadoras, que esta semana se la van a jugar, que ya se la están jugando, y que, bueno, pueden ser de alguna manera desarmadas por este estado de fluidez política, que es una de las novedades de esta campaña. Sí. Ahora, sí. Algunos pronostican que esto puede cambiar radicalmente la elección. Yo no lo creo, pero esto... ¿Qué es lo que no crees, Gerardo? Perdón. Yo creo que, digamos, este margen de fluidez política llegue a traducirse en cambios espectaculares, que, por ejemplo, reformulen radicalmente el cuadro que está emergiendo prácticamente de la convergencia de la gran mayoría de las encuestadoras. Por ejemplo, no creo que haya ganador en primera vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que el Frente Amplio no va a ganar en primera vuelta, es el único que podría. Entre otras cosas porque el balotaje, recordémoslo, tiene un nivel, ganar en primera vuelta en el Uruguay, tiene un nivel de exigencia el más grande, 50% más uno de los votos emitidos. Sí. Lo que en términos de votos para la adjudicación de bancas, que son los votos válidos, son, por ejemplo, el Frente Amplio en el 2004 obtuvo el 50,4% de los votos emitidos, que incluyen votos nulos y en blanco, y obtuvo el 52% y fracción de los votos válidos. Por eso tuvo 52 diputados. Sí. O sea, es una exigencia muy grande. Todos indican que eso está descartado. Lo que ya entra en un escenario más complejo, no es lo más probable, pero es la mayoría legislativa en primera vuelta. ¿Por qué entra en un escenario más dudoso? Bueno, porque hay una gran dispersión de voto, y entonces la suma de restos que no lleguen a traducirse, sobre todo en los partidos menores, en bancas concretas, en bancas totales. Por ejemplo, si el PERI saca 0,9%, sí, no llega a la banca, que la tiene que pagar enterita. O si Unidad Popular no llega al 1%, ese resto queda suelto y favorece a la minoría mayor. Con lo que, como ha sido señalado, la mayoría legislativa, es decir, los 50 diputados, serían menos costosos que lo que fueron hace 5 años. Hoy algunos analistas han dicho que con 47% de los votos válidos se llegaría a la mayoría legislativa. Recuerdas que en el 2009, con 48% y fracción de los votos válidos, el Frente Amplio llegó a la mayoría legislativa por un pelito. Sobre todo la mayoría legislativa es difícil en diputados, donde hay 99 en 100. Sí. En senadores el margen es un poco mayor, pero uno diría, en una elección común, en la última semana pasa muy poco. Esta es una elección que tiene algunas novedades, y una de ellas es este estado de fluidez política en ese margen de votos entre un 15 y 20% que no tiene un voto firme, en donde además están siempre en estas instancias, recordamos a César Aguiar, están los no creyentes, que son los que definen. Sí, los independientes, digo, no es un término adecuado tal vez, pero aquellos que no tienen una camiseta puesta, sino que no tienen problema en trasegar de un partido al otro de repente, ¿no? Para los que la política no es un tema importante en sus vidas. O puede serlo de repente, pero... O puede serlo, pero en un sentido
diferente al de la adhesión partidaria. Ahí está. Al de la camiseta. Ahí está, me gusta esta última explicación, sin invalidar la primera, por favor, Gerardo. Pero me parece, claro, estoy más cercano a esto. Y uno se pregunta, ¿qué pasa en las sociedades cuando se empieza a amplificar este tipo de votante? ¿Los partidos saben leer esa realidad? ¿Los candidatos saben leer esa realidad? Porque va a ser fundamental en el caso de una segunda vuelta, si es que la misma se produce, ¿no? Claro, es lo que está pasando hace décadas en el mundo entero. Y en el Uruguay pasa, como todo, más lenta y más tardíamente. Además hay partidos fuertes, ¿no? En el Uruguay hay partidos fuertes. Ejemplo, y eso, de lo que a veces algunos se quejan, es uno de los patrimonios más importantes que tiene la democracia uruguaya, tener partidos fuertes. Yo sé que esto la mayoría de la audiencia seguramente no lo comparte, y créanme, tener partidos fuertes, tener una estabilidad política en donde, bueno, los partidos bajan de elección a elección, pero bajan 2, 3 puntos, 4 puntos, el otro sube otro tanto, ningún partido desaparece, todos los partidos se transforman, los partidos tienen antagonismos negociables, más allá de que en la campaña, bueno, como es natural, exacerban sus diferencias, pueden haber ciertos roces. Créanme, la política uruguaya, con estos partidos sólidos, esta política en donde no hay espacio para los outsiders, esta política en donde, bueno, los nuevos partidos que aparecen como estrellas fugaces y que luego desaparecen, no prosperan. Esto es bueno para una democracia. Es bueno para una democracia. Nosotros estamos en un continente, pero también miremos al mundo, en donde hay partidos de gobierno que luego del gobierno desaparecen. Sí, sí. Y partidos, ojo, miremos cerca, Perú. El APRA era el partido de gobierno con Alan García. Sí. Y luego, de finalizado el periodo de Alan García, no pudo presentar un candidato presidencial, sí, porque en las intenciones de voto no sumaba un 1%. Venezuela. Y ahora, bueno, Venezuela, el bipartidismo tradicional desapareció Adecos y Copellano, que durante 40 años marcaron el bipartidismo, uno de los bipartidismos más fuertes de América Latina, desaparecieron. Sí, sí, sí. Colombia, cuando el presidente Pastrana lideraba el Partido Conservador y llegó a la presidencia, el fracaso en el diálogo de paz que promovió de manera tan enfática llevó a que en la elección siguiente el Partido Conservador no pudiera presentar un candidato oficial. El Uruguay tiene eso como un patrimonio, y eso es un patrimonio. Sí, sí, claro, sí, de acuerdo. Los ciudadanos tienden a desconfiar de esto, y además, ojo, también en el Uruguay, esto está en descenso. Por ejemplo, la política se transforma. Yo creo que los ciudadanos, más que los partidos, más rápido que los partidos, se están modificando en Uruguay, también están modificando sus maneras de concebir la política, sus maneras de involucrarse en la política. Hay cambios importantes, pero dentro de formatos institucionales en donde la fortaleza de los partidos, aunque con formas distintas, sigue siendo un factor relevante, y eso, créanme, eso me parece algo muy, muy importante. Es muy difícil estar en desacuerdo contigo, Gerardo. Un minutito, una línea. El domingo, una elección de gran importancia, lo decía los otros días tú, de gran importancia para el Uruguay. En Brasil, cerradísimo también el pronóstico, ¿eh? Créanme que cuesta señalarlo, pero el Uruguay es un país de pequeña escala, sobre todo en población, que está entre dos gigantes. Siempre ha sido importante para esos dos vecinos gigantes. Y por supuesto, los ciclos de convergencia y divergencia en materia económica, pero también política, con esos países vecinos, siempre ha sido importante.
Pero desde hace algunos años, el Uruguay ha cambiado su alineamiento privilegiado con la Argentina y lo ha reorientado hacia Brasil. Esto es uno de los fenómenos de la última década y media, y sobre todo se consolida después de la crisis del 2002, que pone en crisis, digamos, que interpela ese tradicional alineamiento del Uruguay con la Argentina. Bueno, el Uruguay hace 10 años, y más allá de los gobiernos, que está alineado más con Brasil. Mujica lo ha dicho, vamos en el estribo de Brasil, es la 7ª economía del mundo, sí. Es sin lugar a dudas el país más importante de Sudamérica, sí. Y es uno de los países emergentes. La elección del domingo es tal vez la elección más cerrada en décadas. Viste que nadie se anima a nada, ¿no? Sí, no. Nadie se anima a nada. Las encuestadoras en la primera vuelta le erraron lejos. Además es un país gigantesco, no es excusar a las encuestadoras, pero es un país por supuesto, es un país continente, es el único país continente de América Latina. Sí. Ni Argentina ni México son países continentes, Brasil es un país continente. Y allí, en una elección cerradísima, bueno, la definición va a ser decisiva para Uruguay. Sí. Yo te diría decisiva sobre todo para América del Sur. Sí. Aparentemente, sobre todo, lo que se señala, ayer leí, por ejemplo, un interesantísimo informe, Aécio Neves tiene muy pocas pulgas, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Tendría más contemplación, digamos como que secundaria, pero hacia los países chicos del Mercosur. Pero sabes que las pulgas, hay quien tiene pulgas. Hay quienes no la tienen, pero las tienen con rapidez después. No, el gobierno, el cambiar demostrador, tú sabes que es el antipulgicida más relevante. Relevante. Entonces, la campaña exacerba muchas cosas que luego en el gobierno, bueno, se matizan, se moderan. De todas maneras, el cruce de caminos entre Aécio Neves y Dilma Rousseff es mucho más que un cambio de partido hegemónico en el gobierno. Aunque Aécio Neves no es el típico hombre de derecha, No, lo que pasa es que el PSDB, que son los tucanos, su dirigencia no es de derecha. Nadie podría decir que Serra, que Fernando Enrique, Cardoso, que Aécio Neves sean hombres de derecha. Lo que pasa es que la derecha brasileña los vota. Claro. Entonces, el que en una polarización derecha-izquierda, el partido al que la derecha vota como alternativa a la izquierda, y eso es lo que ocurre con el PSDB y Aécio Neves frente al PT, es un partido que va a rumbear en esa dirección. No olvidemos que en Brasil impera un sistema de reglas de adjudicación de bancas que hace que ni el PSDB ni el Partido de los Trabajadores tengan mayoría parlamentaria. Están muy lejos de la mayoría parlamentaria. Hay que acordar ahí también. Claro, y tienen que hacer coaliciones dificilísimas, en donde, por ejemplo, un partido que no está jugando a la hora de las presidenciales, como el PDB, es un partido que, sin embargo, tiene a veces tantas o más bancas que los partidos mayoritarios. Entonces allí, las coaliciones de gobierno, le ha pasado al PT en los 3 periodos de gobierno, son realmente dificilísimas. Hay ahí un conflicto, pero es una elección cerradísima que justo coincide con la primera vuelta uruguaya y frente a la que tendremos que estar muy atentos. Sin duda, sin duda. Te doy un abrazo, Gerardo. A ver... ¿Me permitís una mención nomás? Sí. Te escuché muy conmovido, recuerdo por Sergio. Sí, Sacomani. Sergio Sacomani. Y como yo también... Sí, sin duda. Estuve en el barco en aquellos años. Muchos años. Y lo conocí. Lo único que quiero decir es que me sumo a todas y cada una de tus palabras. Me expresaron mucho
y quiero recordarlo muy fraternalmente. Era una persona de bien. Sí. Más allá de todo, era un hombre muy querible, sí. Muy convencido de sus principios. Entonces, su muerte realmente nos deja una pena en el alma que quería ser pública, realmente. Y te agradezco tus palabras, porque cuando muere alguien como Sergio, creo que hay que detener un momento y decir algunas cosas, y tú las has dicho muy bien. Te agradezco mucho, Gerardo. Sé que lo sientes en profundidad. Quedó mucha gente sin mencionar allí. Fue una etapa fantástica. Tú estuviste con Sergio acompañándonos en los dos lados, dándonos tus aportes, tanto en la tarde de Sarandí como en la mañana de Nuevo Tiempo, ¿verdad? Que fueron 10 años aproximadamente los que trabajamos juntos con Sergio. Claro, no se olvida fácilmente cuando una persona tiene los valores que Sergio tenía. Un abrazo grande, Gerardo. Un abrazo muy grande. Que pase lindo. Chau, chau.